Eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus. Hola gente, perdón por la tardanza en haceros llegar este vídeo, pero es un poquito especial y complejo. Vamos a hablar sobre todo de la edición 3.5 de Dungeons & Dragons, que es súper importante. Para contextualizar vamos a enseñar un poquito de Advanced Dungeons & Dragons, segunda edición, que por fin conocía Dungeons & Dragons, gracias a gente como Domingo Santos o Jordi Zamarreño. Bueno, pues una edición que merecía realmente la pena y que en Estados Unidos había nacido en 1989, bueno, pues para solucionar algunos problemas de dinámicas que de hecho aficionados habían intentado mejorar, y esa es la génesis de juegos como RuneQuest o Rollmaster. Pero bueno, TSR también trabajó muy bien, aquí con 5, aunque no solo, aquí tenemos las guías de bolo que realmente me encantan, por la editorial Martínez Roca. No estuvo muy claro al principio quién se iba a quedar con los derechos, y gente también de Farsas Wagon, ya veremos también algún nombre posteriormente, como Xavi Garriga, pues han trabajado muy muy bien con Dungeons & Dragons, pero bueno, ¡ay qué maravilla! Ed Greenwood, el creador de Los Reinos Olvidados, ya digo que, bueno, pues es una colección que me encanta. Y 5 respetó el formato caja, ya veis estas cajas tan bonitas, Planescape, entre comillas, ya lo veremos, no va a estar en la 3.5, pero bueno, pues ya veis, una edición preciosa, llena de páginas. Por cierto, que esta expansión dio lugar al que para hay gente es el mejor videojuego de rol, que es Planescape Torment, que desde luego si no lo habéis jugado tiene una trama súper adulta y que merece muchísimo la pena. Bueno, pues nos vamos a meter ya con 3.5. Bueno, pues vamos a empezar con la tríada clásica, el manual del jugador, el del Dungeon Master y el manual de monstruos, lo que hace falta para jugar, que se nos dice constantemente en los manuales. Bueno, aquí la licencia cayó en De Beer, que bueno, pues respetó la edición original, muy bonita, libros de tapadura, buen papel, y bueno, pues vamos a tener por ahí otra vez a Jordi Zamarreño, que ya había estado en la primera aparición de Dungeons & Dragons en España con Dalmau, ayudando a corregir algunos errores de la traducción, y de nuevo Xavi Garriga. Ahí tenéis todas las habilidades. Se basa este juego en el sistema de 20, que bueno, trata de superar una dificultad con un dado de 20. También tenemos las dotes, van a ser muy importantes, que dan ventajas a los jugadores cuando se pueden ir adquiriendo. Ahí tenéis unas cuantas. Y ya veis que, en fin, también esta edición a mí me hace gracia porque aunque Rollmaster tiene fama de ser Tablemaster, ya vais a ver que aquí hay tablas para todos los gustos. Los conjuros. Bueno, esta es una edición que parte del año 2000, cuando TSR ya había sido comprada por Wizards of the Coast. Ahí tenéis Conjuros de Bardo, por ejemplo. Y esto es absolutamente crucial porque se dice a veces que el rol murió con las Magic. Bueno, Wizards of the Coast nace, pues en gran medida consigue sus primeros éxitos, aunque no fue su primer producto, con las Magic, las cartas Magic precisamente. Pero el rol no murió, de hecho esta es una edición muy muy técnica. Ahí veis el sistema de 20, el logo de De Beer, el logo de Wizards of the Coast, los autores que habían estado muy presentes en Advanced Dungeons & Dragons. Por ejemplo, Skip Williams pues había sido conocido como el sabio de Advance, Monte Cook había estado en Planescape y Jonathan Tweet había estado con Ars Magica. O sea que gente muy muy versada, que encontró, ya os digo, aquí en España, pues gente que también había estado muy relacionada con el rol. Xavi Garriga había estado en la revista Troll, que fue la primera revista monográfica sobre rol en España, que había sido dirigida por Luis Destrés, una persona absolutamente encantadora que he tenido la suerte de conocer. Ahí tenéis la guía del Dungeon Master. El señor Montcook señala que, por ejemplo, es la cumbre de su carrera y que se inspiró mucho en la primerísima edición de Gary Gygax, en la cual, bueno, también explicaba, bueno, pues lo importante que es el tema de ser Dungeon Master,
que el papel de narrador, cómo hacer que los jugadores se lo pasen bien, porque de lo que se trata es de crear una historia entre todos. Os señalaba también lo del tema de la revisión. Ya os digo que la edición 3.0 nace en el año 2000, la 3.5 en el 2003. Ahora os comentaré un poquito más sobre esto. Esto también me resulta interesante. Veis que Dungeons and Dragons tiene una importante herencia de los Wargames. En gran medida también fue una aproximación de los Wargames al público general, apoyándose también en el teatro y haciendo nacer pues una forma de arte para mí nueva. Índice onomástico absolutamente imprescindible. Habéis visto las losetas que, bueno, mucha gente juega a Dungeons and Dragons con miniaturas, y esto también con algunos manuales lo vais a ver como es muy importante. Más cosas que os puedo señalar. Bueno, pues como os decía, el sistema de 20, bueno, pues tuvieron a bien desde Wizards of the Coast convertirlo en un sistema libre con la licencia OGL, es decir, Open Game License, que permitía a otras empresas realizar productos con este sistema. Bueno, ahí tenéis los dragones, no pueden faltar en Dungeons and Dragons. Un nombre también en gran medida se cuenta que gracias a la hija de Gary Gygax, también nos acordamos de Arneson, el coautor, que por desgracia tuvieron alguna desavenencia, pero desde luego ambos maestros. Ahí los Knolls, cualquiera que habéis jugado también a videojuegos de Dungeons and Dragons, seguramente os habréis encontrado más de una vez con ellos. Están también los liches, que, bueno, pues figuras míticas. Igual os doy una sorpresa con los liches posteriormente en este vídeo. Y bueno, se dice que, bueno, pues tras unos años de testear el juego con comunidades, etcétera, bueno, pues se pulen un poquito las reglas, de ahí nace la 3.5, pero una cosa que no se suele comentar es que posiblemente también influyó bastante un libro llamado Book of Erotic Fantasy, es decir, bueno, que acercaba el tema erótico a la fantasía heroica de Dungeons and Dragons. Esto, bueno, trajo algunas polémicas, hizo que Wizards of the Coast posiblemente viera con buenos ojos una nueva versión, de modo que pudiera poner una licencia más restrictiva. Y vamos a pasar de la OGL a la licencia D20, que era más restrictiva un poquito para controlar más los productos. Tal vez este tema del erotismo tuvo algo que ver. Bueno, y pasamos ya a los libros opcionales. Agarraos que vienen curvas. Aquí tenemos la guía del Dungeon Master 2, por ejemplo, bueno, con diferentes perfiles de jugadores, cómo manejarse con ellos. Bueno, ya estáis viendo más tablas. La verdad es que, bueno, el contenido va a ser muy bueno. Hubo un debate en Wizards acerca de si había que publicar más manuales o más campañas, y se decantaron por los manuales porque los jugadores podían comprarlos también. Las campañas y las aventuras solamente son productos para los directores de juego, para los Dungeon Master, así que, bueno, pues han preferido esto. Ya lo comentaremos. Bueno, esto es una estrategia que a veces ha sido criticada, ¿no? La de copar el mercado, y por algunas editoriales en España también, bueno, han recibido ciertas críticas en ese sentido. Bueno, aquí el manual de niveles épicos, ya sabéis que habitualmente, bueno, pues el linaje estándar de los jugadores es hasta nivel 20, pero bueno, pues en este manual se podía ver, bueno, cómo desarrollar jugadores por encima de nivel 20, normalmente ya relacionados con las divinidades, con el panteón. Bueno, más armas y equipo. Este tipo de manuales también habían estado bastante presentes, por ejemplo, en Advance, lo que comentamos, ¿no? Mucho material que es muy bonito, que es muy enriquecedor para la gente que nos gusta, pero que lo que comentamos, es posible que esto haya tendido en ocasiones a perjudicar el mercado. Bueno, ya veis incluso cómo desarrollar colisiones de vehículos, cómo atacar a vehículos. Ahí tenemos barcos, diferentes tipos de vehículos en este sentido. Y bueno, es una estrategia de mercado que, por ejemplo, también se ha comentado que ha podido estar detrás de algunos problemas de Yoke o de la factoría de ideas.
Bueno, libros sobre conjuros, conjuros por doquier, más de 1000 conjuros en este libro, casi nada. Y aquí esto me gusta mucho, en todos los libros hay, pero en el compendio de conjuros se ve muy bien el tema de las fuentes, como Dungeons and Dragons al final también se nutre mucho de gente que publica en las revistas, como en Dragón, la revista oficial, pero bueno, pues gente amateur que ha colaborado con este universo y en general con los juegos de rol. Al ser una forma de arte para mí, pues esto ha sucedido como con la música o el cine, que ha habido una retroalimentación entre gente muy apasionada, muy aficionada y las propias empresas. Y desde luego ambos factores son cruciales. Más libros relacionados con la magia. Vamos a tener aún más libros relacionados con la magia, que tenéis los arcanos desenterrados. Aquí hay una cosa que me gusta mucho, que vais a ver ahora, que es la lista de los componentes materiales, que esto es muy guay porque efectivamente los agujeros no salen de, bueno, a veces sí, pero de simplemente 4 giros ahí en el aire y tenemos, yo qué sé, lana de ovejas pastoreadas por sátiros, piedras del abismo, ópalos y bueno, que esto también conseguirlo le da riqueza al tema de la magia en el juego de Dungeons and Dragons. Bueno, vamos a ir viendo más libros. Aquí tenemos el manual de psiónica. Bueno, la psiónica es una especie de magia hecha con la mente, como si lleváramos a Carrie, por ejemplo, como personaje jugador. Y bueno, he visto el dato, yo era un suplemento que no conocía, que bueno, pues aparece en Dungeons and Dragons desde un suplemento de 1976. También hemos tenido el mentalismo en Rollmaster, que es algo parecido. Bueno, manuales centrados en diferentes tipos de personajes, como los pícaros. Esto también había estado presente en Advanced Dungeons and Dragons, por ejemplo, pero bueno, es una edición que más allá de contextualizar este vídeo, o en otro día también trataré de manera monográfica porque bueno, hay por ahí cosas muy interesantes. Manuales centrados en personajes combatientes, manuales centrados en las miniaturas, como señalaba. Hay que reconocer el papel de los wargames en el nacimiento del rol. Bueno, gente como Gygax y Arneson eran muy aficionados a los wargames. Gygax se llegó a especializar en la universidad en la Francia napoleónica, en las guerras napoleónicas, porque, bueno, pues eso le venía muy bien para los juegos. Esto es absolutamente maravilloso. Ahí tenéis también qué bonito el tema también de las figuras, representaciones gráficas y en figuras, figuras pintadas. El tema también lo habéis visto antes, ¿no? De coberturas, todo este tipo de cosas. Al final, en ocasiones los jugadores y los directores de rol, bueno, pues discutimos a ver si esa bola de fuego me da o no. Y para eso las coberturas y los tableros pueden venir bien. Este sería una especie del Warlord de Rollmaster, pero en Dungeons and Dragons, es decir, bueno, pues reglas centradas en el tema de combates de grandes ejércitos, ¿no? Que, bueno, es una coyuntura que puede ser difícil de dirigir y, bueno, pues manuales como este pueden ayudar. Bueno, ya veis, diferentes tipos de obstáculos, barreras y peligros, como aparecía en la tabla. Y bueno, desde luego es una edición que se puede llevar hasta donde se quiera. Aquí este también es muy interesante porque precisamente Legends and Lairs es, bueno, pues una colección que la empresa Fantasy Flight Games, con el sistema de 20, bueno, pues apoyándose en esa licencia que os comentaba, aunque en este caso ya era más restrictiva porque, bueno, Wizards of the Coast excluía ya de los libros, bueno, normas referidas a la creación de personajes y a su avance, ¿no? Si se quería licenciar el de 20. Y bueno, esto no es óbice para que empresas como Fantasy Flight Games, bueno, pues hicieran libros muy bonitos como este, que me gusta mucho, el tema de las trampas, ¿no? Que puede ayudar a crear trampas, como aparece y se dice en este libro, más allá del típico foso de pinchos, bueno, pues cosas un poquito más trabajadas, también puzzles, también acertijos, todo este tipo de cosas, bueno, pues que nos pueden echar una mano. Y la colaboración entre empresas, esto es interesante, a veces se vende que la competencia
es lo que hace dinero, y el rol demuestra que no, que muchas veces la competencia puede hundir a las empresas, mientras que la colaboración puede hacer que fructifiquen. En este tipo de colaboraciones, por ejemplo, Fantasy Flight Games, bueno, pues ha hecho cosas muy buenas y luego ha colaborado con Games Workshop, por ejemplo, en Warhammer, o ha creado juegos de mesa y licencias como Battlestar Galactica, que está muy bien, os recomiendo, es un juego de mesa que os recomiendo. Este libro también es muy bonito, también en su versión estadounidense, este sí ya propiamente de Wizards of the Coast, que sirve para presentar encuentros, por ejemplo, con una figura también habitual que son los cubos gelatinosos. No puede haber aventuras sin un cubo gelatinoso en Dungeons and Dragons. Y bueno, pues hacer encuentros que sean un poquito más especiales y desarrollados, ¿no? Y en ese sentido, este libro también es muy bonito. El libro de los retos nos puede ayudar. Tenemos guías para bardos y pícaros. Ya os comento que esto, por ejemplo, también estuvo bastante presente en Advanced Dungeons and Dragons, que para diferentes clases de personajes, bueno, pues se desarrollaba su manual y se invitaba a que la gente pues los comprara. Una guía para bárbaros, druidas y exploradores. Bueno, los exploradores son unos personajes que a mí me gustan mucho y que suelo hacerme en el universo de Dungeons and Dragons, también en sus videojuegos. Clérigos y paladines. Esto, la verdad es que la riqueza de las clases en Dungeons and Dragons y de los alineamientos, pues también ha contribuido a que se pueda interpretar, ¿no? Ese es el elemento también narrativo que se une al de los wargames que os comentaba antes, para que surja algo diferente, como son los juegos de rol. Magos y hechiceros, ahí con tomo y sangre. Un conjuro es mejor que 1000 palabras, es un lema que me gusta mucho. Ya sabéis, un conjuro es mejor que 1000 palabras. Aquí tenemos también otra guía para guerreros y monjes, en este caso puño y espada. En estos libros, bueno, pues también habéis visto que habitualmente para los manuales se usa la tapa dura, pero bueno, también se presentó tapa blanda, no obstante, en ediciones muy, muy bonitas. E incluso, bueno, pues la guía del constructor de fortalezas, ¿no? ¿No tenéis bastante con guerras, combates, grandes unidades, pícaros, druidas, bla, bla, bla? Pues también para construir fortalezas, incluso, bueno, pues las diferentes secciones transversales de murallas. Esto es absolutamente maravilloso. Y lo dicho, yo creo que desmiente bastante que Rolemaster sea el juego por excelencia de las tablas. La verdad es que Dungeons and Dragons 3.5, pues yo creo que le disputa el primer puesto. Bueno, vamos a ir pasando a manuales que amplían el conocimiento, no tanto las reglas, primero desde una perspectiva general, como por ejemplo con este Dioses y Semidioses, que bueno, pues también nos va a contar sobre religiones cercanas en nuestra propia historia, como la egipcia, las nórdicas, las olímpicas, pero también de Dungeons and Dragons. Y en ese sentido me gustaría enseñaros aquí a Vecna, que va a ser un personaje bastante importante en una serie que ha marcado la cultura popular últimamente, como ha sido Stranger Things. Ya hablaremos también del otro gran personaje de Dungeons and Dragons que aparecerá por aquí ahora enseguida. De hecho, los próximos libros son artefactos en el universo Dungeons and Dragons, es decir, libros que realmente te puedes encontrar, no que existan en la realidad, sino que te puedes encontrar en el universo de Dungeons and Dragons, como este libro de Oscuridad Vil, que habla pues de poderes malignos, como los señores demoníacos, y ahí está, efectivamente, Demogorgon. La verdad es que el juego de rol, los juegos de rol, como forma de arte, pues también se relacionan con otras facetas artísticas, en este caso con la audiovisual, con las obras de ficción audiovisuales, y no descubro nada si digo que, bueno, pues Stranger Things ha sido en ese sentido también extraordinariamente relevante. Pero bueno, ahora nos vamos al polo opuesto, ¿no? Yo no soy muy de hacerme personajes muy muy buenos o muy 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 malos, pero también es la maravilla de los juegos de rol. Sí que en ese sentido, en este caso no sé por qué, pero es cierto que mola llevar, bueno, pues personajes que son diferentes a la propia persona.
Y bueno, tal vez sea porque soy muy, muy bueno o muy malo. Pero bueno, en cualquier caso, aquí quería enseñaros, bueno, pues algunas clases de prestigio que os comentaba que son básicas en este sistema, que te dan ventajas. Necesitas unos prerequisitos, normalmente un nivel determinado en el personaje, bueno, pues unos valores de las características determinados, tener ciertas dotes y bueno, cuando se alcanzan esas clases de prestigio te dan muchas ventajas al personaje. Aquí tenemos también un artefacto de Dungeons and Dragons que, bueno, sirve de título también para hablar de los poderes necrománticos que, bueno, pues también son bastante importantes. Unos rasgos culturales que también han sido importantes dentro de Dungeons and Dragons. Pero bueno, no solamente. Libro también yo creo que es muy, muy, muy interesante, el manual de los planos, que nos va a servir para ver gran parte de la cosmología, como aparece ahí en la tabla, que se denomina la gran rueda, es decir, una sucesión de diferentes planos o realidades con el centro, con el plano material y luego, bueno, pues planos relativos a elementos puros de energías puras como fuego, tierra, etcétera, y luego los planos exteriores que tienen que ver más con el alineamiento, como hay el abismo. En definitiva, este tipo de cosmologías y cosmogonías yo creo que no es tan diferente a cómo se han conformado las nuestras propias, bueno, pues haciendo aculturación de otras tradiciones, la propia de Dante, ¿no? Con esa figura del infierno, y aquí, bueno, pues podemos ver Sigil, que es la ciudad de las puertas, que está en el centro de esa espiral, que es un poco también el centro del universo. Ahora os contaré un poquito más de Sigil, y por eso os decía que, bueno, Planescape no aparece como tal, como escenario de campaña en esta edición, pero bueno, sí que nos la vamos a encontrar. Y de hecho aquí tenemos, bueno, la guía del jugador de los planos, ¿no? Ahí tenemos a Sigil, que, bueno, viene a ser una especie de cilindro de O'Neill, que, bueno, pues ya sabéis, ¿no?, que esto ha sido muy importante en la ciencia ficción, en obras como Cita con Rama o La Ciudadela de Mass Effect, que, bueno, pues es un cilindro que tiene gravedad y que el cielo es el suelo del otro extremo del cilindro, ¿no? Y bueno, ahí nos aparecen personajes maravillosos como la Dame del Dolor, aunque bueno, tiene ese nombre, que es un poco la Tom Bombadil de Dungeons and Dragons, porque no acepta seguidores y no permite entrar a Sigil a otras divinidades, no se sabe mucho de ella. Bueno, este tipo de figuras que enriquecen muchísimo este universo. Bueno, y ahora vamos a ir a obras más específicas como la obra de Ed Greenwood, Los Reinos Olvidados, un hombre que demuestra también las virtudes del mundo del rol, porque bueno, pues él muy prontito empezó a jugar en 1975 y se inventó ese escenario de campaña y personajes como el Mister, que nos escribe ahí esa carta, que me gusta muchísimo, porque el Mister nos dice que uno se puede equivocar y hay que conocerse a uno mismo, y son sabias palabras de un sabio. Ahí tenéis también las fronteras políticas de, bueno, pues Faerun, que es un continente el más conocido dentro de Toril, el planeta en el que, bueno, pues este escenario de campaña, entre otros, se desarrolla, y bueno, es un escenario muy querido, muy, muy, muy querido, entre otros por mí mismo, que yo he sido un gran aficionado al universo, ¿no? Tanto que también al juego de rol, pero el universo de Dungeons and Dragons y de Reinos Olvidados me encanta. Ahí tenemos, pues por ejemplo, un libro centrado en los poderes de Faerun, que es el continente, como os señalo. Ahí nos dan ideas, por ejemplo, de partidas con divinidades. De hecho, ahí tenemos las fes y panteones que, bueno, el señor Ciric es uno de los más conocidos. Aprovecho para recomendaros otra sinergia con obras artísticas, literarias, las novelas de la Era de los Trastornos, donde se nos cuenta la historia de Ciric, interesantísima, y tenemos sus estadísticas. Pícaro de nivel 20, ojito con él, y además está muy loco. Como os comentaba, a partir del nivel 20 se suelen presentar, bueno, pues los personajes y los no jugadores que tienen que ver con las divinidades, etc. Otro libro centrado en las razas de Faerun. Como os comentaba, bueno, hay aquí también la posibilidad de aprender antropología. El Mister no deja de ser un reflejo de Gandalf, pero Gandalf no deja de ser, por ejemplo, también
proveniente de otras influencias como Cráconos, que os invito a que investiguéis, que es una figura fascinante desde el ámbito antropológico. Y aquí os quería enseñar una curiosidad, que es una fe de ratas. De hecho, es la única de la que tengo conocimiento en esta extensa colección y bueno, tiene muchísimo mérito porque son libros complejos, muy técnicos y aunque bueno, pues en cada uno de ellos pues hubiera erratas, pues es algo perfectamente comprensible, pero la verdad es que el trabajo de Beer, bueno, pues fue espectacular y bueno, a modo de ejemplo, pues presento esta hoja de ratas que ya digo, no resta ni un ápice y por otro lado es perfectamente comprensible que en libros tan grandes y tan extensos, bueno, también referido a Wizards of the Coast, en el sentido de que, bueno, ellos mismos pues también podían cometer erratas y desde luego es un universo muy complejo y han trabajado tanto Wizards of the Coast como De Beer muy bien. Aquí tenemos, bueno, también esto que os comentaba, tal vez una pequeña sorpresa, que efectivamente hay liches buenos y esto puede resultar sorprendente a mucha gente. Yo cuando lo descubrí a mí mismo, porque normalmente es una figura que, bueno, tiene malas pulgas. Por expresarlo de alguna manera, y también ha sido bastante recurrente su presencia en videojuegos, en los Baldur's Gate, me refiero a toda la saga. Este último, bueno, pues ha alcanzado unas cotas muy altas, pero los primeros también, y de hecho ahí, bueno, BioWare asentó en gran medida su presencia. Aguas Profundas también es una ciudad que me encanta de este universo. Yo me llegué a disfrazar de caballero de Aguas Profundas en una boda. Y bueno, ¿os acordáis de las guías de Bolo? Bueno, pues aquí tenemos un poco el paralelismo con estos textos centrados en lugares. Ahí tenemos los famosos barrios de Aguas Profundas. Aprovecho también para recomendar el juego de mesa de Lords of Waterdeep, que bueno, es un juego muy divertido y que a la vez puede interesar, como soy consciente que lo hace, a gente que bueno, pues no está familiarizada con Dungeons and Dragons. Y ahí tenemos la infraoscuridad, también un lugar muy importante dentro de esta cosmovisión, sobre todo con los Drow. Ahí se nos cuenta también en parte, bueno, pues la trama de la Guerra de la Reina Araña, que trajo muchos problemas a la magia de la infraoscuridad, y ahí veis cómo es prácticamente un continente dentro de la Tierra. Y bueno, pues se han trazado también paralelismos de los Drow, por ejemplo, de Fos Oscuros, con otros parecidos en mitologías de humanas como las nórdicas que os comentaba antes. Señores de la oscuridad, ahí tenemos, por ejemplo, también los Centarim, que bueno, van a ser recurrentes en novelas, también en videojuegos, y que no dejan de ser también un reflejo tenebroso de cosas que ocurren en nuestra historia real, porque en gran medida son mercenarios que están al servicio de poderes oscuros y esto no deja de ser algo que, como os comento, ocurre en la vida real. Los juegos de rol no son peligrosos. Los poderes del mundo real a veces sí. Ahí tenemos también, bueno, manuales que se centran en lugares no tan conocidos de Faerun, como por ejemplo su parte más meridional, que es un lugar también bastante interesante porque ahí está el reino ancestral de los enanos escudo, por ejemplo, entre otros sitios interesantes. El este inaccesible, que bueno, pues ya os digo, son zonas no tan conocidas de Faerun, pero aquí nos vamos a encontrar con Tsai, que es de donde provienen los magos rojos de Tsai. También sirven para, bueno, pues trazar paralelismos entre esa ansia de poder y elementos oscuros, y los magos rojos de Tsai van a estar muy presentes. Esto también es algo que está detrás de muchas narraciones, como de Star Wars, que toma mucho de Joseph Campbell, que hablaba de esos adversarios oscuros que son un reflejo también de nuestras pulsiones. Los imperios perdidos de Faerun, al fin y al cabo, bueno, pues es una tierra
muy muy rica también en historia, gente muy creativa ha contribuido a ella. Los reinos serpentinos, que bueno, pues también es reflejo de cómo la humanidad ha puesto como malvadas de forma errónea a la serpiente, pero ha dado obras culturales muy interesantes y que pueden ser divertidas, como en Dungeons and Dragons, donde los Yuan-ti, por ejemplo, van a ser muy importantes. O la marca Argentea, que bueno, pues aquí nos vamos a encontrar a un personaje, como es el caso de Wulfgar, que bueno, pues es uno de los grandes compañeros de Drizzt Do'Urden. Ya sabéis, personaje inventado por R.A. Salvatore, sus novelas suelen ser, bueno, de una calidad magnífica, a mí me gustan mucho, y Wulfgar creo que ya aparece en la primera novela, si no recuerdo mal, que es La Piedra de Cristal, y es una figura, pues claro, que por tanto mucha gente le tenemos muchísimo cariño. Bueno, gente, vamos a ir terminando enseñándoos algunas aventuras. Ya os decía antes que Wizards of the Coast, bueno, pues planteó un debate si potenciar manuales o aventuras y se decidieron por los primeros porque, bueno, pensaron que tenían más salida. Aquí veis que, bueno, suelen estar enfocadas a unos niveles y queda esto reflejado en portadas o en contraportadas. Aquí tenéis también algunas ediciones en español, también publicadas por De Beer, desde algunas muy pequeñitas, pero que también el formato y la edición es muy muy chula, con esos mapas clásicos, ilustraciones preciosistas, etcétera, y que, bueno, pues también dan muchísima riqueza a este universo, más allá de lo que hablamos, que, bueno, también está esa postura que, como hemos visto, hay datos para creer en ella, tal vez se copó demasiado el mercado y esto también puede tener sus problemas. Aquí tenéis que hay aventuras también de rango de niveles. Aquí entre los niveles 4 y 7 también en libros muy bonitos, con tapa dura, aventuras muy largas que se pueden prolongar durante meses y años, y ya veis que la información es extensísima, con, bueno, pues encuentros por doquier, localizaciones con su propia historia, descripciones, etcétera, y muchas veces también derivadas, como este caso, de otras obras, como una novela de Ed Greenwood. Os comentaba el tema de la infraoscuridad, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos esta aventura para niveles ya muy avanzados, la ciudad de la Reina Araña, y esto también suele ser habitual en los libros de las aventuras, bueno, pues encontrar fichas de monstruos particulares que también enriquecen el bestiario y demás. En cualquier caso, me apetecía muchísimo traeros esta compleja edición porque yo creo que demuestra, junto con esta obra, que ya he hablado de ella en otro vídeo, Vampiro la Mascarada, juegos de rol muy diferentes, pero que en historia, arte, hay que desaprender cosas. Y una de ellas es que el rol murió. El rol es una forma de expresión artística, por lo tanto, como el teatro, como el cine, etcétera, no puede morir porque hay gente que siempre se va a encontrar a gusto contando historias con él. Y en ese cambio de milenio, efectivamente, hubo otras cosas como las Magic, aunque también venía de años antes. Esto lo cuento, por ejemplo, me atrevo a recomendaros mi libro Jugando con Dragones, que no es una obra enciclopédica de un listado de juegos, sino de lo que os he estado contando, que nos cuenta sobre nuestra sociedad, una forma de arte como es el rol, esas tensiones entre amateurismo y el enfoque empresarial, cómo se relaciona con otras formas de arte, y en ese sentido, bueno, pues si miramos a la historia, al arte, a la cultura en general, tal vez aprendamos lo suficiente de nosotros mismos para que un día quizás nuestra sociedad sea mejor y, por ejemplo, la violencia, bueno, pues solamente esté en mundos de fantasía, de cine, de literatura o de los juegos de rol que, bueno, pues tanta diversión nos han dado. Y algunos nos siguen dando. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí y volvemos a escucharnos y vernos prontito. Bom, bom,